Esto ya te está diciendo que es un paciente probablemente con una enfermedad digamos, establecida y avanzada. Y lo que nosotros buscamos es un paciente con artritis reumatoide temprano. Acá, como podemos ver, estas imágenes en rojo nos indican la afectación de las artritis reumatoide. Va a afectar las articulaciones metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y el carpo o muñeca. Jamás, jamás afecta las interfalángicas distales, por favor. A veces cuando pregunto a los alumnos me dicen, sí, puede ser, me dicen, hay casos, no, no existe. Si tú tienes un paciente que dice tener artritis reumatoide y hay compromiso de sinovitis de las articulaciones interfalángicas distales, ese es otro diagnóstico, esa es otra cosa, no es artritis reumatoide. ¿Alguien me puede decir qué señala las flechas? ¿Alguien quiere participar o pregunto? Pregunto. A ver, Rodolfo Rivera. Hola. Doctor, ¿me escucho? Sí. ¿Qué Mm, señalan las En las flechas? flechas se puede observar inflamación. ¿Está aquí? Sí, No te escuché ¿me muy bien. escucha? ¿Qué señala? Hay inflamación, también se puede ver osteofitos. Osteofitos. Ya, osteofitos no se ven, eso lo vamos a ver No, más adelante. Pero lo que sí se ve es aumento de las partes blandas. Vemos cómo están aumentados en la parte, en la piel o en la parte blanda alrededor de la articulación interfalángica proximal. Vemos cómo está aumentado. Vemos acá. Vemos acá. Entonces, hay un aumento en la parte blanda probablemente por la sinovitis, pero yo acá no puedo decir que hay sinovitis porque yo no veo la sinovia, ¿no? Porque es una radiografía de una imagen que es parte blanda que no puede discriminar. Muy bien, continuamos. Alguien me diga qué señala la flecha en la imagen C. Mientras más participen más rápido, es mejor. ¿Quieren? Disminución del espacio articular. Exactamente. Si se dan cuenta, entre articulación, entre hueso y hueso está la articulación y hay un espacio, como por ejemplo en esta segunda metacarpofalángica vemos el espacio. Si vemos en la tercera, prácticamente el espacio está disminuido. Hay un poco de espacio, pero ya no es igual que este, ¿no? Si vemos a la cuarta, también está algo disminuido y en la quinta también. Entonces, y vienen arriba inclusive. Acá se nota mucho más en la distal, acá debe haber algo más adicional. Pero miren, entonces acá tenemos una disminución de espacio articular, ¿no? Entonces tenemos disminución de espacio articular. Alguien que me diga qué hay en las asteriscos. A ver, Rodolfo, erosiones, doctor. en los asteriscos no, no, no. Otro. A ver, levantó Keren. Osteopenia, doctor. Osteopenia yuxtaarticular. Miren el huesito, miren acá, donde está el puntero. Entonces, vemos que el hueso es, vamos a decirlo así, hablemos de colores, hablemos de eso para que no se confunda mucho. El hueso es mucho más blanco, entre blanco y plomo, ¿no? Por acá. Es decir, es más radio opaco. Y se dan cuenta aquí, en esta área, alrededor de la articulación, por debajo de esta articulación, tenemos una imagen mucho más oscura. Esa imagen más oscura es ¿radio qué? Radio lúcida. Esa imagen radiolúcida que está alrededor de las articulaciones se llama osteopenia yuxtaarticular. Entonces, esa es una característica de la artritis reumatoide, como dijo por ahí su compañera Karen. ¿Quién me dice que señala la flecha en la imagen A? ¿Serían Andrea, erosiones, doctor? sí, discúlpeme, sino que mi perrito está muy ladrón. Un segundo.
Disculpen. A ver, Catherine. ¿Catherine creo que alzaste la mano? ¿O quién fue? ¿Andrea? No recuerdo. Me parecen lesiones osteolíticas, doctor. Son erosiones. Muy bien. En esta flecha vemos una erosión. Y dime tú misma, creo que fue esta Andrea. Andrea, ¿qué característica tiene esta erosión? ¿Dónde se encuentra la erosión? Tanto en la imagen A y en la imagen B. ¿Mm? En el borde. En el borde o en el margen. Por eso esas erosiones se llaman, Andrea, mm, Erosiones marginales, doctor. erosiones marginales. Muy bien. ¿Y saben por qué suceden esas erosiones marginales? A ver, le pregunto a Génesis Soto. Am, puede ser por la afectación cortical. Mm, por ahí estás, pero algo más. Por la esclerosis, tal vez. No, no, no. A ver, Doctor, preguntemos. ¿puedo participar yo? ¿Quién habla? Andrea Reyes. Hola, Andrea, dime. Buenas noches. Bueno, en este caso, por la inflamación que existe. Ya, pero ¿qué pasa Entonces, con la inflamación? lo que pasa es que al haber una inflamación de la membrana sinovial, Ujú. va a destruir los tejidos que están cercanos, en este caso el cartílago o el hueso. Ya, estás por ahí. Lo que pasa es lo siguiente. No estás por ahí. Lo que pasa es que si se dan cuenta, donde está el puntero, toda esta zona está con cartílago. Solo que el cartílago es parte blanda. Entonces no se ve por la radiografía. Pero acá se supone hay cartílago. En esta zona está la membrana sinovial. Por el proceso inflamatorio va a haber una sinovitis, lo que lleva a una hipertrofia de la membrana. La membrana va a crecer hacia los costados. Al crecer hacia los costados, estas zonas marginales, es decir, que están en los bordes o en los márgenes, están desprovistas de este cartílago. No tienen cartílago. Al no tener cartílago, entonces la membrana va a tener contacto directamente con el hueso y por lo tanto lo va a erosionar. Por eso se llaman erosiones marginales secundarias a la hipertrofia sinovial. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? Sí, doctor. Ok. Entonces, eso es más o menos como dijo Andrea, si pero un poquito más lo ordené. Muy bien. ¿Qué señalan las flechas y los asteriscos en estos casos? ¿Alguien que quiere participar? O pregunto. Ya que nadie quiere participar, a ver quién levantó la mano. A ver, a ver, espera un ratito, espérate. Ya, Keren, vas a pasar, pero vamos a darle la oportunidad a alguien más antes de Keren. Pregunto, entonces ya que nadie quiere participar. Sebastián Martín Delgado Cubas. En los asteriscos Aparece. hay pinzamiento de las articulaciones. Ya, y en las flechas, Secuestro. secuestro. A ver, alguien levantó la mano por ahí, no me acuerdo quién fue. Fue Lucía. Doc, esclerosis subcontral también se puede ver. Mm, ya, pero ¿qué señalan las flechas? Sí, hay algo de esclerosis, pero ¿qué más? A ver, Britney Allison o Britney, no está Britney, no participa. A ver, Lucía, Erosiones subcondrales, doctor, también. las erosiones no son subcondrales, marginales. Las erosiones subcondrales significaría que son por debajo, subcondral. Condro viene ¿de qué? ¿De qué viene condro? De A cartílago. cartílago. Entonces viene por debajo, las erosiones serían acá, pero esas erosiones están en el margen, están en los bordes. Eso se llama erosiones marginales y lo de los asteriscos, como dijo su compañero, hay pinzamiento acá, prácticamente está anquilosado. Este paciente probablemente tenga
ya una desviación cubital con articulaciones irreductibles. Aquí vemos en los pies lo mismo, erosiones marginales, miren, desviación claramente notoria, esta flecha señala erosiones, a estos están señalando osteopenia yuxtaarticular, como ven acá, miren este pie, totalmente deformado, ¿no? Totalmente deformado. Ahora, recordemos, no sé si han realizado el tema con sus tutores, las espondiloartritis seronegativas ya no se dividen netamente si seronegativas, porque muchas de ellas, y como la artritis psoriásica, pueden tener componente como factor reumatoide o anti-CCP positivos. Entonces, actualmente se dividen como espondiloartritis axiales, que tienen compromiso netamente de columna, o predominantemente columna y sacroiliacas, y las periféricas que tienen compromiso principalmente de articulaciones periféricas como miembros inferiores y miembros superiores. No son excluyentes una de la otra, ya que las axiales pueden tener compromiso periférico y al revés, las periféricas pueden tener compromiso axial. Dentro de las periféricas, una de las más conocidas es la artritis psoriásica, ¿no? Pero en general, la artritis periférica, a diferencia de la artritis reumatoide, se puede tener compromiso de las metacarpo, las interfalángicas proximales, pero también las interfalángicas distales, como ven aquí. Justo el día de ayer en la clínica, había un paciente con una artritis psoriásica bien clásica, distales, proximales. Un paciente que tiene psoriasis hace casi 20 años y que hizo el debut de la enfermedad hace 10, que señala las flechas. Las flechas, no la cabeza de flecha, sino las flechas. ¿Alguien? Yo pregunto. Muy bien, de oportunidad, pregunto. A ver, ¿qué me dicen Lindsay Rojas? ¿Mm? ¿Lindsay? ¿Lindsay? No, no está. Vamos a preguntarle a Rodrigo Jesús Coto. ¿Y doctor? ¿Qué señalan las flechas? Pisamiento. Estas dos flechas, ¿ah? Ah, ok. Esta es cabeza de flecha. Ya, eso sería. ¿Mm? ¿Osteofitas, doctor? Muy bien, osteofitos. Si se dan cuenta, vamos a ver si se puede poner zoom. Miren, hay nueva formación de hueso. Aquí también. Esta nueva formación de hueso son los famosos osteofitos. Eso es característico de un paciente con una espondiloartritis periférica. Aparte de eso, lo que señala la punta de flecha es una disminución del espacio articular marcado. Vamos a ver acá otras cosas. Miren, si alguien ve más, acá va a ver qué encuentro aquí en esta parte. Lo voy a señalar mejor con. Dice que termina en 10 minutos. ¿Por qué? Bueno, eh, vemos en esta imagen aquí, en este dedo, ¿qué vemos? ¿Alguien puede decir? Aparte de los osteofitos. ¿Mm? Erosiones, doctor. ¿De qué tipo? ¿Mm? ¿Quieren? Erosiones periarticulares. Ya, pero el artritis reumatoide vimos que eran marginales. En este caso, ¿no es marginal? Periarticulares. No. Algo así. Acá hay otra, miren. ¿Dónde están, pues? ¿Dónde está ubicado? ¿Alguien más? Erosiones centrales. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo, doctor, Keren. Allá. Muy bien, que son centrales, pues. Esa es la característica de esas espondiloartritis periféricas, como ellas como la artritis psoriásica, son centrales. Dense cuenta. Muy bien, vamos a continuar.
Miren, aquí, como vemos en estas flechas, vemos los osteocitos. Hay formación de hueso, que no se ve en otras patologías. Acá vemos también eso. El asterisco acá está mostrando un pinzamiento articular notorio, notorio. Acá también está mostrando la flecha osteofito. Acá veo osteofito. Y si se dan cuenta aquí, en esta imagen la A, el asterisco está mostrando que aquí hay disminución de espacio, pero hay erosión central. Pero acá es importante ver algo más en las flechas. Estas dos flechitas, estos dos asteriscos, perdón, juntos están mostrando algo importante acá. ¿Alguien? A ver, pregunto. Madeline Oré. Sí, doctor. Dime, Eh, ¿qué ven esos dos asteriscos juntos? Puede ¿Mm? ser osteopenia. No. ¿Alguien? esclerosis, doctor. Algo por ahí, algo por ahí. Lo que se ve aquí es que el hueso cortical está mucho más engrosado. Eso se llama una osteitis. Esa es una característica también de las espondiloartritis periféricas. Miren acá, claramente es erosión central gigante, ¿no? Y lo que se está mostrando aquí es osteocitos, ¿no? Miren acá. Esto de acá tiene un nombre. ¿Alguien sabe? Todo este cuadro que ven acá en los pies. ¿Alguien? Pregunto. Humberto Ignacio Lagones. Bueno, es un incremento del espacio articular, pero el nombre específico no sabría. Incremento del espacio articular. Aquí no hay espacio, acá no hay articulaciones. Ah, bueno, claro. Sería no sé, quizás una necrosis, eh, una, Necrosis, no. ¿Alguien? A ver, vamos a preguntar. Luz Andrea Mesa. Luz Andrea Mesa. Lucía Soto. Sí, doctor. Dime, ¿qué cuadro es todo esto que se muestra aquí? Miren, las flechas están mostrando osteocitos. Los asteriscos están mostrando erosiones. Miren este pie, no sé si han visto la imagen, vean acá, este es un pie, ¿no? Este es un paciente con artritis reumatoide, pero vean el pie. Vean las cabezas de los metatarsianos, ¿no? Las cabezas, vemos acá las falanges, y miren acá. ¿Es igual? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a esto? Las cabezas, doctor. Las cabezas de los metatarsianos. No están las cabezas de los metatarsianos. Igual está pasando con las falanges. Miren la cabeza de esta falange. No está. ¿Esto cómo se llama? ¿Nadie? ¿Nadie? Uy, muchachos, no han han hecho esta clase la semana pasada. Es una artritis mutilans. ¿No ven que todo está perdiendo las falanges? Prácticamente acá ya no hay dedo, acá tampoco. Esta es una artritis mutilans, que es un subtipo de artritis psoriásica. Es severa, es bastante discapacitante. Muchachos, ¿no han llevado la clase de psoriasis la semana pasada? ¿Mm? De esto hemos hablado con el grupo de la semana pasada, por eso me sorprende que ninguno del grupo pasado participe. Más aún si es que ya hemos tocado el tema.
Muy bien. Otro de los cuadros importantes es la osteoartritis. En los hallazgos de las osteoartritis o artrosis tenemos los quistes subcondrales, los osteofitos, disminución de espacio, la esclerosis subcondral. Ojo, las metacarpas falángicas están respetadas, pero si ven que en la radiografía la segunda y tercera metacarpa falángica se comprometen, hay que pensar en otros cuadros, como el CPPD, que es una enfermedad por microcristales, o una enfermedad llamada hemocromatosis. La osteoartritis, como ven acá, miren, principalmente afecta las interfalángicas proximales, las distales. Las metacarpofalángicas no se suelen afectar, no se afectan. Si se afectan, ya saben que pensamos en otros cuadros que acabamos de ver. Y se ven esta imagen, miren, las metacarpofalángicas están muy bien, las muñecas también, están excelentes, pero miren las distales. Los espacios articulares están disminuidos. Eso me indica una sospecha de una osteoartritis o artrosis. Estos son los famosos quistes subcondrales. ¿Por qué? Porque están debajo de el cartílago. Por eso se llaman quistes subcondrales. Pero también hay un subtipo de artrosis, que es la artrosis erosiva, que como ven acá se manifiesta en las mismas, es la misma, digamos, distribución de la artrosis. Sin embargo, da imágenes sugerentes. ¿Cómo se llaman estas imágenes? ¿Alguien tiene la respuesta? Lo que señalan las flechas. Y no pregunto. ¿Nadie? ¿Una deformidad articular, doctor? No, pues eso es una consecuencia, pero las imágenes que ven ahí, Cosa Egusquiza Gabriel, Sí, doctor. dime, ¿qué se está señalando en las flechas? Es una característica de la situación. Sería pérdida del espacio subcondral, del espacio articular. No, no tanto por ahí. Miren que estoy dibujando, ¿ah? No sé si se ve el dibujo, pero que no, Eh, no se ve, ¿no? Doctor, son erosiones centrales. Ya hay erosiones centrales, que es parte de, pero mira que se está formando. El ¿Geodos, signo de alas doctor? de gaviota. El signo de alas de gaviota. Eso, pues, estas son gaviotitas. Eso es lo que se está presentando ahí. Eso es un hallazgo sugerente de un cuadro de una artritis erosiva, osteoartritis erosiva. Como ven acá, no sé por qué ya no quiere salir el puntero, ¿no? Por sacar el lápiz. Ven acá, tiene forma de gaviota. Acá tiene forma de gaviota. Acá tiene forma de gaviota. Entonces, esos hallazgos son sugerentes de una osteoartritis erosiva. Y este cuadrito me gusta mucho porque aquí ya te dice prácticamente las diferencias entre las principales artropatías que acabamos de revisar, tanto en la parte articular como en otras. Por ejemplo, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la osteoartritis y la artritis erosiva. Este cuadrito, si ustedes se lo aprenden, no es necesario revisar más. Este cuadro, al resumen, todo lo- Doctor, su micrófono está apagado. No se le escucha bien, doctor.
No se escucha, doctor. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, ahora sí. Uy, esto del Meet ha cambiado, ¿ah? Porque antes conectaba directo, ahora tengo que escoger qué micrófono y qué tal cosa. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Muy bien, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. Me dicen si la pantalla se ve el puntero moverse, porfa, confirmen. Sí, doctor. Ya, excelente. El problema es que por este medio creo que no se puede, no puedo, como que no puedo. Uy, no, ¿qué hice? Ya, a ver, es que creo que con esto no puedo mover la pantalla. Tengo que salirme de acá. Entonces no puedo hacer participar a ustedes y eso es lo ideal aquí. Entonces, lamentablemente voy a tener que hablar, hablar y hablar. Lamentablemente, ¿saben? Eso ya no escapa de mis manos. No puedo hacer el movimiento de la pantalla solamente por el Zoom para verlos a ustedes. Tengo que hacerlo directamente desde el PowerPoint y ahí yo no los veo a ustedes. O sea, ahí no me sale la opción de ver a los participantes. Doctor, Lamentablemente. o Dime, le envío un link de Zoom. yo creo que es mejor por Zoom. Ya le envié. Revise. ¿Por WhatsApp? Sí, por WhatsApp. Ahorita envío a mis compañeros también. Ya, ok. Exacto. Kevin. Kevin, muy bien, Kevin. El hallux valgus es el juanete, eso se da en el pie. Esta es la primera carpo metacarpiana. Eso es en la mano. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Todo bien, ¿no? En la artrosis erosiva es lo mismo. Ahora, en la artritis reumatoide hay disminución del espacio simétrico. En la psoriática es asimétrico. En la artrosis puede ser asimétrico y acá es difuso, como vimos como en alas de mariposa. La artritis reumatoide, las erosiones son marginales, los al margen. Acá son frecuentemente centrales con sobrecrecimiento óseo, es decir, los famosos osteofitos. Acá hay quistes subcontrales y osteofitos, y acá erosiones subcontrales con localización central, creando apariencia en alas de gaviota, lo que había dicho por ahí algunos de sus compañeros. Osteopenia peri o yuxtaarticular, la osteopenia es poco común en la artritis psoriásica. Acá hay esclerosis subcontral en la artrosis. Y acá hay compromiso de los tejidos blandos, acá pueden incluir dactilitis, que es el dedo en salchicha, y aquí, por ejemplo, en la erosiva, ausencia de erosiones marginales. Muy bien, si ustedes este cuadro lo aprenden, no necesitan hacer otra cosa más que es muy fácil diferenciar una enfermedad de otra solamente por las características. Muy bien, continuamos para apurarnos un poquito. La gota. La gota es una artropatía por microcristales, ¿no? Es un cuadro que es muy común, vemos bastantes pacientes. Y estos hallazgos que ven aquí en las radiografías son hallazgos de cuadros ya, un cuadro de un paciente ya con una enfermedad avanzada. No se suele ver de inicio. Y tiene unas erosiones, y si dan cuenta, las erosiones no son similares a las erosiones por artritis reumatoide, y tampoco son centrales como en el caso de las artritis psoriásicas. Son unas erosiones mucho más profundas, no tanto al borde, y son en especie de sacabocado, como si hubieran agarrado una cuchara de helado y hubieran sacado hueso, ¿no? Eso es más o menos lo que se ve en estas erosiones. Y estas se llaman erosiones en sacabocado o en mordedura de rata, también le dicen algunos. Entonces, eso es característico de un paciente con gota. En el caso del depósito de pirofosfato de calcio o el CPPD, dijimos que el compromiso puede haber de la segunda y tercera metacarpofalángica, pero también hay otras lesiones características. ¿Qué es lo que está señalando esta flecha? ¿Alguien? ¿Alguien?
Pregunto, Doctor, Yanela Portilla. ¿Quién? Kevin, dime Kevin. en- ¿se refiere a la estructura o a la alteración? La alteración que está acá en la ¿Es una película. condrocalcinosis? Exactamente, es una condrocalcinosis, condro de cartílago. Calcinosis es una calcificación del cartílago. Si se dan cuenta, esta es la articulación, esta es la rodilla, y acá en medio, como dije, en todas las articulaciones tenemos el cartílago. Y aquí en esta zona se está calcificando. Esa es una característica del depósito de pirofosfato de calcio, que es la pseudogota. En este caso, esto se llama la condrocalcinosis. Eso puede aparecer en la rodilla, puede aparecer en la sínfisis del pubis, puede aparecer en la muñeca. Perdón. Otras EDTC. EDTC reconocen enfermedades difusas del tejido conectivo, como lupus, como el Sjögren, como la esclerosis sistémica, que pueden tener también compromiso articular. La distribución de este compromiso articular es muy similar a los pacientes con artritis reumatoide. La diferencia es que aquí no suele haber erosiones, no suele ser una enfermedad erosiva. Pero vean esta plaquita. ¿Qué está pasando en esta placa en donde están señalando las flechas? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien? Pregunto entonces. Carla Marjorie Mendoza Sosa. A ver, Madeline. Osteonecrosis, doctor. Am, estás por ahí, pero no es una osteonecrosis. Estás por ahí. Tienes la idea. O Madeline, para hacértelo más fácil. Como digo, de repente no lo saben decir digamos, en un término médico, igual, pero dime lo que tú ves ahí. No me digas términos médicos. Dime lo que es ahí, Madeline. Mm, hacen falta las cabezas de las falanges distales. Exactamente, Madeline. Eso es lo que falta. Falta la cabeza de las falanges. ¿Y por qué ha pasado eso? Hay una resorción ósea, resorción de las cabezas de los falanges. ¿Y saben por qué pasó esto? Este es un paciente con una esclerosis sistémica que está presentando el Raynaud persistente. Si hay Raynaud, no hay flujo sanguíneo distal. Si no hay flujo sanguíneo distal, no hay adecuada nutrición, vamos a decirlo así, de las partes más distal del dedo. Entonces el hueso se empieza a resorber. Y eso al reabsorberse empieza a perder las cabezas. Es una complicación de los pacientes con esclerosis sistémica. Muy bien, Madeline. En la artritis reumatoide dijimos que también puede haber compromisos cervicales. Muy importante, hay que tener en cuenta esto de acá. Este es el atlas, que es la primera vértebra. Que la sigue es el axis, y este axis tiene un cachito, que es el proceso odontoides. Este proceso odontoides se junta o se une con la parte anterior del atlas a través de membrana sinovial. ¿Qué pasa en los pacientes con artritis? Si hay membrana sinovial, por lo tanto, ¿qué puede pasar? Pues puede ser que esto también se afecte por la artritis reumatoide y se erosione. Si esto se erosiona, vamos a ver acá, miren, a la extensión aparentemente está unido, pero miren cuando flexiona, hay una separación marcada. Esto, al separarse, va hacia la parte posterior, puede comprimir la médula. Entonces, al comprimir la médula, esto puede llevar a un paciente a una cuadriparesia. Recuerden que esto se manifiesta con dolor cervical. El dolor cervical no es más intenso simplemente por el hecho de tener mucho más compromiso de esta subluxación. El dolor cervical puede ser muy leve, puede ser muy pequeño. Entonces, todo paciente que tenga artritis reumatoide, sobre todo aquellos con enfermedad erosiva o enfermedad de larga data, pues tienen que siempre preguntarle si hay dolor cervical, por lo menos una radiografía funcional en extensión y en flexión para descartar una subluxación atrofoidea, porque eso
Si se presenta, tiene que ser visto urgente por el neurocirujano y esto programar para cirugía. ¿Para qué? Para fijar este apófisis odontoides. En las espondiloartritis axiales, ya les dije, hay espondiloartritis periférica que hemos visto entre la psoriásica y las axiales, tenemos entre ellas la espondilitis anquilosante, que es la AS, de Ankylosing Spondylitis, y tenemos la psoriática, que también puede tener compromisos axial, recordemos que es periférica, pero puede tener axial. La reactiva y la enteropática también pueden tener compromisos axiales. Entonces, acá hay diferencias entre ellas. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante suele ser bilateral en el caso de la sacroilitis. La psoriásica puede ser frecuentemente unilateral, al igual que la reactiva. La enteropática, bilateral. Si hablamos de artritis periférica, la espondilitis anquilosante no suele tener artritis periférica y si la hay, es de compromiso de grandes articulaciones. En cambio, la artritis psoriásica sí tiene compromiso de articulaciones periféricas porque hemos visto igual que la reactiva y la enteropática. Y en el caso del compromiso axial, que es lo que vamos a ver a continuación, puede haber lesiones en las esquinas, en el compromiso posterior y lateral, dice indistinguible de la artritis anquilosante. O sea, estas dos en el compromiso axial se pueden parecer mucho. La reactiva es muy poco común que presente compromiso axial, pero puede haber. Y la enteropática también es menos común, pero es mucho más mayor en mujeres. Estos son los criterios de New York modificados para evaluar la espondilitis anquilosante, donde se evalúa la sacroilitis según los grados. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en los criterios de clasificación de ASAS para espondiloartritis es importante que sepan que para que tú digas que un paciente pueda tener una espondiloartritis, tienes que tener un paciente con más de mayor o igual a 3 meses de dolor, dolor axial. Recordemos que habíamos hablado de lumbalgia, y la lumbalgia puede ser aguda, crónica, y la crónica es más de 12 semanas o 3 meses, ¿no? Y edad de menos de 45 años. ¿Y qué tenemos? Pueden ser que haya sacroilitis en las imágenes, más una característica de la espondiloartritis que vemos acá, o que tenga el HLA27 más 2 de las características. Entonces, teniendo en cuenta esto, ustedes pueden clasificar a un paciente como tener una espondiloartritis. Aquí están los criterios de New York modificado. Vamos a ver aquí la sacroiliaca. Esta articulación que ven acá, esta que parece una S, estas son las sacroiliacas. Como ven acá. Vamos a ver. Hay grado 0, que es normal. Hay grado 1, que es sospechoso, pero que es un poco difícil de poder determinar si es una u otra. Tenemos la grado 2 donde anormalidades hay mínimas, pero hay áreas localizadas pequeñas con erosiones o esclerosis. Vamos a ver. Les voy a explicar más o menos cuál es cuál para que tengan una idea. Este de acá es una grado 0, es normal. Se ve la articulación sin mayor problema. Grado 1 sospechoso. O sea, yo puedo ver algo de disminución de espacio, pero es muy difícil. La grado 2 hay esclerosis subcondral. Si se dan cuenta acá, esto es todo oscurito y acá está mucho más clarito, mucho más radio opaco. Este es una esclerosis subcondral y eso es indicativo de que un paciente es sugerente de que un paciente tiene una sacroilitis grado 2. La grado 3, como dice, es anormalidad definida, o sea, no tienes duda. Moderada o avanzada enfermedad incluyendo parcial anclaje. Miren, aquí la articulación prácticamente no se ve. Hay espacios que se ve por aquí, por allá, pero no es tanto. Y la grado 4 es la total anquilosis. Miren, la articulación no está. Entonces, esto nos ayuda para clasificar a los pacientes según los criterios de New York modificado. Y acá hay algo importante. Cuando ustedes ven la columna, hay de pacientes que dicen de los osteofitos, estamos hablando de, por ejemplo, el cisdesmofito, que no es lo mismo. Una cosa es tener osteofitos y otra cosa es tener cisdesmofito. Y el osteofito, que por ahí vimos en los pacientes con artritis psoriásica, también se puede ver en la columna. Entonces, osteofito, vemos acá, es hiperostosis en el lugar de anclaje de las fibras de Sharpey. ¿Y cómo se define? Es una excrescencia triangular situadas a unos milímetros por encima del borde del cuerpo vertebral de trayectoria, primero horizontal y luego vertical.
No es lo mismo que un sindesmofito, donde la excrescencia es delgada, vertical, extendiéndose del vértice de un cuerpo al siguiente. Vamos a ver a continuación. Este es un ejemplo donde esto de acá es, por ejemplo, un sindesmofito diferente. Es un sindesmofito que puedo yo ver en psoriasis, por ejemplo. Y este de acá es lo que yo voy a ver en una exposición cruzante. ¿Por qué? Porque es más vertical. Voy a mostrarles otro gráfico donde le puedo ayudar un poquito más. Aquí, por ejemplo. ¿Ven esta vértebra y esta vértebra? Lo está uniendo un puente. Entonces, ¿es sindesmofito o es un osteofito? Esto es un sindesmofito porque cumple las características clásicas. Es delgado, vertical y une vértice con vértice, como ven acá. Vamos a ver acá en unas imágenes más, pero voy a explicarles algo más. Esto es la imagen típica del sindesmofito. Pero en los pacientes con espondiloartritis, aparte de los sindesmofitos, podemos tener squaring, que significa cuadratura. La vértebra pierde sus curvaturas, se vuelve más cuadrada y eso es un hallazgo de un proceso inflamatorio. O los famosos shiny corners o esquinas brillantes, como ven acá. Esas esquinas brillantes se dan porque ha habido un proceso inflamatorio justo en esta área, en el vértice, y al tratar de resolverse el proceso inflamatorio, se llena de calcio y forma estas esquinas brillantes. Acá, por ejemplo, las apófisis espinosas están unidas prácticamente, se ha calcificado y eso forma el signo de la daga. Y acá, como ven, no hay sacroiliaca, prácticamente están anquilosadas o fusionadas. Ahora, aquí es lo que quería ver, la espondiloartrosis. Vimos que en el caso del sindesmofito en la espondiloartritis axial es delgado, vertical y une vértice con vértice. Pero miren lo que pasa en una espondiloartrosis. En la espondiloartrosis vemos acá, por ejemplo, ¿esto es vertical? No, primero es horizontal, luego vertical. Es grueso y no une los vértices, va un poco más arriba del vértice, uniendo con la otra vértebra. Ese es un osteofito o conocido también como pico de loro. Y eso es lo que se ve en características de una espondiloartrosis. En las osteoartritis de rodilla y de cadera se usa la clasificación de Kellgren-Lawrence, que igual es grado 0, 1, 2, 3 y 4. Grado 0 es normal, como vemos acá esta imagen, bonita rodilla. El grado 1 es dudoso disminución de espacio y posibles osteofitos. Por ejemplo, acá vemos estos como dunas, que son estas son las espinas de las tibias. Si ustedes se dan cuenta acá en esta siguiente, acá más bien la espina de la tibia ya no es tan un poquito más redondita, sino está más puntiaguda, lo que me indica probablemente que hay un osteofito. Entonces acá puede ser un grado 2, un grado 1. Un grado 2 es cuando los osteofitos ya son definidos, como en este caso, mira, está claramente los osteofitos. El grado 3 es cuando hay osteofitos moderados, ya hay una disminución de espacio notoria, hay esclerosis y o deformidades. Por ejemplo, acá vemos el borde esclerosado, hay una esclerosis subcondral, hay los famosos picos del oro, hay disminución de espacio. Y el grado 4 es prácticamente donde ya hay osteofitos, la disminución de espacio es severa, prácticamente el hueso está pegado con el otro hueso. Entonces, en ese caso ya es un cuadro severo. Entonces, esto es lo mismo aplica para la cadera. Sin embargo, en la cadera hay que ver algo más. La cadera cuando tiene una artrosis, como ven en este caso, esta cabeza del fémur puede tener diferentes orientaciones. Una orientación medial, es decir, hacia adentro, una orientación axial, o sea, que va en el mismo eje, y otro desplazamiento superolateral, o sea, se va hacia arriba y hacia el costado. Muchas veces viendo esta distribución, yo puedo sospechar alguna enfermedad. Por ejemplo, si es medial, es un problema de una enfermedad llamada impeachment femoroacetabular, que suelen solo ver los traumatólogos. Si es axial, es una osteoartrosis secundaria, o sea, hay un proceso que algo ha hecho ahí, que puede ser un artritis reumatoide, un lupus. Y si es superolateral, es una osteoartritis primaria. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? Primaria, secundaria, impeachment. ¿Alguien? ¿Alguien? Pregunta. Alejandra Núñez.
¿Nadie? A ver, pregunto. Génesis. Doctor. ¿Puede ser la secundaria? No, oh, impeachment. No, a ver. Vimos acá. La axial es secundaria, la superolateral es primaria. ¿Está superolateral, axial o medial? Está súper lateral. O sea, está por Entonces ahí. es primaria, ¿no? Ah, sí. De acuerdo. En infecciones, la artritis séptica, como saben las radiografías, que eso es normal al inicio, muchas veces no se encuentra nada, puede haber tumefacción de tejidos blandos, pero cuando ya la articulación se ha afectado severamente, ya pues puede haber cambios secundarios en la infección, que erosiones, osteopenias, prácticamente artrosis. Las osteomielitis, las radiografías suelen ser normales en la primera y segunda semana. Los hallazgos que puede haber reacción perióstica, erosiones, tumefación de tejidos, los famosos accesos de Brody, que son subagudos o crónicos, y pues cuando hay tuberculosis u hongos, puede haber osteopenia como una de sus manifestaciones. Calcinosis. Creo que hoy día con algunos creo que lo he visto, si no, ya mañana con los alumnos veremos la placa. En los pacientes con esclerosis sistémica o dermatomiositis, sobre todo la dermatomiositis juvenil, son aquellos que suelen hacer estas lesiones que son las famosas calcinosis. Entonces vemos estas calcinosis, que esto es calcio, esto es lo que ven acá en esta mano. Esta es una complicación muy difícil de manejar. Los pacientes que tienen calcinosis, justo hoy día le comentaba eso, en los congresos que nosotros tenemos de reumatología internacionales o nacionales, a veces se hacen simposios de ciertos temas. Uno de esos temas muchas veces es manejo de calcinosis. Es uno de los primeros que se llena, porque la calcinosis es difícil de tratar, a veces los tratamientos no funcionan, es un cuadro bastante frustrante para el reumatólogo porque a veces le hace todo y sigue llenándose de calcinosis y eso le trae problemas porque esas calcinosis, como ven acá, van a salir, van a dejar heridas, se puede sobreinfectar y eso trae muchos problemas. Entonces, es un cuadro a veces muy difícil de tratar. Para ir terminando, la ecografía evaluamos reumatismos extraarticulares, por ejemplo, una tendinitis, no sé, de Kervaí, una tendinitis flexora, una tendinitis del manguito rotador. En artritis reumatoide nos puede ayudar un diagnóstico, sí, si tengo dudas que la articulación está inflamada o no, una ecografía me puede ayudar. En las espondiloartritis para ver los compromisos de la centesis, las artritis por cristales también. Y en la artritis células gigantes, que seguramente es un tema que van a ver la próxima semana, vamos a evaluar la arteria temporal. Las ventajas también, la ecografía es bastante accesible, ya se encuentra en muchos lados, no invasiva, no hay radiación, no hay contraste, pero la desventaja es que es operador dependiente, o sea, yo le puedo tomar una ecografía ahorita a un paciente y digo, mira, yo creo que tiene este señor una tendinitis del supraespinoso, muy bien. Lo mando con con otro, con otro ecografista y después dice que no tiene nada. Entonces depende mucho de la experiencia del ecografista. Y los tejidos blandos a veces no son bien evaluados. En la artritis reumatoide podemos evaluar si hay sinovitis, también se puede ver erosiones a través de ecografía que muchas veces inclusive en las radiografías no se ven. Y si hay sinovitis activa, apoya al diagnóstico e indicación de iniciar o modificar un tratamiento. Acá como vemos, miren, vemos la articulación. Esto que está en asterisco es la sinovia. Cuando esto le aplican Power Doppler, se muestra, miren, este color que indica que está vascularizado y que indica que hay una inflamación activa. Esto no es necesario. En la artropatía por cristales, si bien es cierto, hemos dicho que el diagnóstico muchas veces tiene que ser con líquido para ver los cristales o para descartar otros procesos anteriores infecciosos, y en caso de gota y de CRPD, con las imágenes de doble contorno nos pueden ayudar a diferenciar una de otra. ¿Por qué? Porque la gota es un doble contorno que dice que es un realce difuso focal en la superficie articular, en la lámina del cartílago, del cartílago articular superficial. En cambio, en el caso del CPPD o la pseudogota es diferente porque es una banda hipericóica delgada dentro del cartílago, que acá es por encima de ese cartílago. Entonces, esa diferencia entre gota y CPPD por la ecografía nos puede ayudar. La tomografía
Miren, las tomografías nosotros no las solemos usar mucho en compromisos articulares porque la tomografía no te ayuda mucho a diferenciar partes blandas, como ven acá en la parte de las desventajas. Muchas veces lo usamos más en reumatología para evaluar compromiso pulmonar en algunas enfermedades, que recordemos que hay enfermedades sistémicas como la artritis, el lupus, la esclerosis sistémica, donde el compromiso pulmonar puede ser importante, entonces usamos la tomografía. Ventaja es rápido. Actualmente la tomografía ya no es como antes, muchos años atrás, donde era mucho más caro. Actualmente es más rápido, puedes hacer imágenes digitales, puedes hacer reconstrucciones en 3D que te ayudan muchas veces a determinar algunas patologías, pero las desventajas es que tienes que tener mucha radiación, puede ser caro en algunos lugares donde todavía no hay otros estudios, no diferencia adecuadamente las partes blandas y el contraste es necesario en algunos casos. ¿No? Por ejemplo, en las angiografías por tomografía que sí necesitamos contraste. Esto no lo vamos a rezar, esto ya lo van a rezar seguramente cuando vean esclerosis sistémica, pero para adelantarles solamente que hay dos tipos principales, hay muchos más, pero los principales son los patrones de neumonía intersticial no específica, que en este caso en inglés es ENSID, pero en español es NINE, y lo otro que es la neumonía intersticial usual, que acá sería UIP en inglés, pero que en español es NIU. ¿Por qué es importante cada uno? Porque el NIU, que es la intersticial usual, es la característica de honeycomb, es decir, de panalización. Mientras que la neumonía intersticial no específica o NINE es característica de vidrio esmerilado. Diferencias, ¿por qué? Porque si tú tienes panal de abejas, fibrosis, eso no es susceptible de un tratamiento inmunosupresor. Mientras si tú tienes vidrio esmerilado, pues te indica proceso inflamatorio, te indica alveolitis, por lo tanto sí es susceptible de tratamiento inmunosupresor. Por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Alguien me dice? ¿Es vidrio esmerilado o panalización? Analización. Panalización, muy bien. Y acá, estas imágenes que ven hacia la parte más periférica es vidrio esmerilado. La resonancia magnética sí, usamos mucho en artropatías inflamatorias, sobre todo las espondiloartritis para ver compromiso axial, buscar infecciones, a veces en algunos casos sobre todo las infecciones óseas, y evaluar vasculitis vasogrande usando las angioresonancias. Ventaja, pues la resonancia no tiene radiación, identifica muy bien tejidos grandes, excelente para eso, no suele usar contraste y evalúa muy bien las imágenes vasculares, pero las ventajas es que una resonancia aún sigue siendo cara. Una angiografía de tórax, por ejemplo, solo de tórax debe estar alrededor de los 1.500 a 2.000 soles. Imagínense si le pido tórax, abdomen y cuello, ya multipliquen, ¿no? Entonces puede ser mucho más caro. Es poco accesible, no hay en todos lugares, no hay en todas las ciudades. Ustedes van a otras ciudades, acá nomás, Chimbote, por ejemplo, hay resonancia creo que desde hace un año. O sea, hasta hace más de 20 años no había un resonador. Tienen que irse a Trujillo. Y así hay ciudades que a pesar de estar en el norte, que estar cerca a la capital, no tienen un resonador. Entonces es difícil. El procedimiento es largo. Como tienen que sacar imágenes y diferentes secuencias, el paciente pasa mucho tiempo dentro. Y tienes que pedir que el paciente no se mueva. Entonces, en niños puede ser difícil, pacientes con otras enfermedades que implican alteraciones de su estado, como por ejemplo un paciente psicótico, ¿no? Es ser muy difícil. Entonces, a veces tienes que sedar al paciente. Y a veces al tener sedación, eso implica también mucha morbilidad. Y hay múltiples contraindicaciones, ¿no? No puedes tener objetos de metal. Yo recuerdo mucho un paciente que le mandé hacer una resonancia, era muy necesario, el paciente tenía un tipo de ortodoncia. Le tuvieron que sacar toda la ortodoncia para hacerle la resonancia. Imagínense, o sea, el gasto de sacarse eso, ponerse nuevamente la ortodoncia y la misma resonancia, entonces es a veces un poco complicado. El artritis reumatoide, por ejemplo, nos ayuda para identificar la sinovitis, tenosynovitis, erosiones. Es más sensible inclusive. Entonces, yo puedo decir que no tiene sinovitis al examen, pero la resonancia quizás me pueda mostrar algo más. Y en las espondiloartritis axiales vamos a usar básicamente, no solo para espondilitis axial, sino también para los pacientes, por ejemplo, con miopatías inflamatorias, usamos dos secuencias, la T1 y la STIR, que es la de supresión grasa. Como esta STIR suprime la grasa, entonces todo lo que es grasa, como está acá, tejido subcutáneo, se va a ver hipointenso, o sea, oscuro. Pero todo lo que sea líquido sea hiperintenso, o sea, se va a ver brillante, se va a ver blanco. En cambio, el T1 es al revés, digamos así. Entonces, todo lo que es líquido se ve hipointenso y subcutáneo hiperintenso. Por ejemplo, esta imagen que está aquí, ¿la ve? ¿Es STIR o T1?
Claro. ¿Mm? ¿Cómo? Sí, doctor. Es estiro, ¿por qué? Miren la de acá. Este corte es un corte sagital. Esta es la grasita de nuestro cuerpo, de la parte posterior. Entonces acá vemos que no se ve y el líquido se ve claro. Entonces este es un steer. Entonces, si todo el líquido es claro, por eso es que se ve el canal medular blanco, porque está el líquido cefalorraquídeo. Entre las vértebras se ven los discos que están hidratados, pero miren, la flechita me muestra esto. Esta esquina brillante. Esto me indica que hay un proceso inflamatorio, que es una espondiloartritis. Acá, por ejemplo, en la sacroiliaca. Miren, esta sacroiliaca por radiografía del paciente tenía dolor sacroiliaco, tenía dolor glúteo, y acá las sacroiliacas están normales, pero le hago una resonancia. Este es en estiro porque acá la grasita no se ve, a diferencia de acá, que se ve. Y miren las lesiones que me muestran. Indica inflamación, ¿no? Edema medular, edema óseo. Eso es indicativo de una sacroiliitis. Y para terminar, medicina nuclear, usamos gamografía de glándulas salivales, como para el síndrome de Sjögren, y ver la funcionalidad. Si disminuye la captación es porque hay un reemplazo del tejido por tejido fibroso y eso por lo tanto indica un proceso inflamatorio ya crónico. La gamografía de ventilación perfusión para ver tromboembolismos pulmonares, eso no hacemos en el hospital actualmente, solo hacen la de perfusión, pues la ventilación no tiene, entiendo, el radioactivo, entonces usamos placa para eso. El PET-CT, importante como le dije al inicio, para seguimiento de vasculitis de vasos grandes, si yo quiero ver si hay metástasis o metástasis de algún tipo, ¿no? De haciendo un descarte en un diferencial. La gamografía en artritis céntrica hay que tener mucho cuidado, porque hay una alta tasa de falso positivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una infección en la piel y una gamografía, me va a marcar esa infección de la piel y esa articulación no va a estar inflamada, pero como está muy pegada a la piel, a esa articulación es muy superficial, puede marcar como si fuese la articulación. Entonces hay que tener mucho cuidado con la interpretación y de la misma manera en la gamografía en pacientes con osteomielitis. Esto continuamos. Otros, las arteriografías, vasculitis de vaso grande, por ejemplo, para ver en tacayazos si hay lesiones estenóticas. Las ecocardiografías, que solo hacen los cardiólogos, lo usamos para ver valvulopatías, que pueden ser secundarios záfales, la hipertensión pulmonar, complicación importantísima en esclerosis sistémica, pero también el lupus. La capilaroscopia, que está de moda, que se usa mucho en el diagnóstico temprano de esclerosis sistémica, y la densitometriosis, que ustedes ya han visto en osteoporosis. Recuerden que la osteoporosis no tiene síntomas, entonces no se pide densitometría en un paciente que tiene dolor. Muy bien, eso es todo por el momento. Si tienen alguna pregunta o damos terminada la sesión. Todo claro, doctor. ¿Sí? ¿Todo claro para todos?